La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre su vida, sobre su familia, sobre todo lo que usted haga, y que de verdad el amor de Dios usted y yo lo podamos experimentar todos los días de nuestra vida. Creo que no hay nada más dulce, más que pueda tocar el corazón del ser humano. No hay nada mejor que experimentar el amor de Dios. Hay gente que dice que sueñan con conocer el amor, y el amor es manifestado, el amor genuino, verdadero, real, que transforma las vidas, desinteresado, es el amor que Dios nos da. Él nos creó, Él nos hizo, y su amor está latente para cada uno de nosotros. Quiero desafiarte para que decidas conocer de verdad el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Cristo vino a manifestar todo lo que de Dios escuchábamos, había alguna gente, pero no habíamos experimentado, y en Cristo Jesús podemos experimentar el amor, el gozo, la paz, la felicidad, la tranquilidad que solo Dios nos puede dar a través de Jesucristo. Por eso Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres ir a Dios? El único camino se llama Jesucristo. Bien, hoy quiero hablarles de un tema que creo que le va a motivar, le va a animar, porque es un tema de vida, es un tema por los que todos hemos pasado, es un tema al que todos nos hemos enfrentado tarde o temprano en nuestras vidas, y tiene que ver con qué hacemos, cómo reaccionamos cuando las cosas que comenzaron bien terminan mal. No sé si usted ha notado eso en su vida. Hay cosas que comienzan mal y uno mismo dice: sí, yo comencé un negocio mal, oscuro, no pagué los impuestos y era mercadería que yo no sabía ni a dónde venía, y al final me quitaron todo y hasta la cárcel fue a parar, pero me lo merecía. Me lo gané por tonto, porque no pensé, por querer ir demasiado rápido. Entonces comenzó mal, pero no sabía que podía terminar mal. Hay relaciones que comienzan mal porque eran ilícitas, no fueron correctas, y al final todo terminó mal también. Y uno dice: bueno, pues no importa, yo fui el culpable, yo me equivoqué, y terminó mal. El problema y la frustración suele sucedernos cuando las cosas comienzan bien y todo termina mal. Cuando el matrimonio comenzó bien, y si usted es cristiano o es de los que oran, dice: yo hasta oré para que Dios me diera dirección, oré para que fuera la mujer de mi vida, oré para casarme con el hombre de mi vida, oré por todo eso, y sí, me casé con alguien, pero al año ya estábamos peleando, a los 2 años ya había falta de respeto y ya nos divorciamos, y el matrimonio no fue lo que yo quise hacer, y fue algo terrible. Y en la vida de verdad hay cosas que comienzan bien, un negocio, una amistad, un amor, un matrimonio, una empresa, comenzaron bien y terminaron mal. Y eso, bueno, eso pasa en la vida. No es que usted es alguien anormal porque le pasó, no, a muchas personas les pasa en diferentes áreas de la vida, y sentimos que hemos fracasado en algunas cosas. El asunto es la actitud que tomamos hacia esas circunstancias. Y yo quiero hablarle de 3 cosas, 3 actitudes que tenemos que tener, a las cuales aferrarnos para poder seguir adelante. Si usted ha pasado por un matrimonio difícil, todo comenzó bien y a los 10 años todo comenzó patas para arriba, o una relación de amistad, o en la familia todo estaba bien, de repente en una fiesta algo pasó, alguien dijo algo, alguien ofendió, y ya llevan 5 o 6 años sin hablarse con el papá, con la mamá, con una tía, todo comenzó bien y hoy en día todo está mal, todo está terrible, los nietos no pueden ir a ver a los abuelos porque hay pleito, es algo tremendo. Entonces, ¿qué hacer cuando eso pasa? ¿Qué hacer cuando yo me veo envuelto en una situación donde algo que comencé bien terminó mal? Hace años escuché a una muchacha, una joven, contar algo muy duro, muy duro. Ella decía que tuvo un novio por algunos años, habían hablado de casarse, para ella era el amor de su vida, y se casaron. Felizmente se casaron. Resulta que unos días después, un par de días después, él iba en su motocicleta, chocó y murió. 2 días después de casarse. Ella había orado, ella amaba a este hombre, todo había funcionado bien, lo habían planeado bien, pero el matrimonio le duró 2 días, y no porque quisieron, sino porque él murió. Fue algo sumamente doloroso, algo triste, algo frustrante, algo complicado. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Cómo ayudar? Tal vez usted no se encuentre en esa situación, pero ¿cómo ayudamos a alguien que se encuentre metido en una situación de esas? La Biblia habla de varias historias. Bueno, en la Biblia hay muchas historias, y muchas de ellas nos dan ejemplo de qué podemos hacer cuando las cosas que comenzaron bien terminan mal. La primera historia que quiero contarles se encuentra en el libro de Ruth. Ruth capítulo 1, lo va a leer usted en su casa como una tarea del capítulo 1, del versículo 1 al 9, y usted va a leer cómo Ruth estaba casada, tenía su marido, su marido se llamaba Abimelech, se casaron. Resulta que en Israel no había pan, no había comida, entonces ellos se mudaron de tierra, se fueron a otro lugar junto con sus 2 hijos que se llamaban Kelión y Malón.
Y en esa tierra dice la Biblia que Ruth pierde a su esposo muere. Bueno, tiene a sus dos hijos, no se queda sola. Sus dos hijos se casan con dos mujeres de los alrededores, unas moabitas, una se llamaba Orfa, otra se llamaba, la mujer se llamaba Noemí, la mamá, y se casan con dos muchachas, una que se llamaba Ruth y otra Orfa. Y vea qué interesante, y en el versículo 6 del capítulo 1 de Ruth, dice la Biblia que los dos hijos mueren también. Entonces Ruth se queda sola, ya el esposo que tanto amaba, sus hijos que tanto la amaban y la cuidaban, ya no están ahí, ya ella se encuentra sola, ya no sabe qué hacer, se queda con sus dos nueras y ella decide regresar a Belén, regresar a Israel, y todo lo había perdido. No tenía nada. Si era pobre antes, ahora era más pobre. No tenía un esposo que diera la cara por ella. No tenía hijos que la defendieran. Y tal vez puede ser un caso parecido al que usted y yo también conocemos hoy en día. Mujeres que el esposo las abandona, pues los hijos se van o se quedaron solas y ya están mayores, y ahora ¿quién las va a defender? ¿Quién puede ayudarlas? Bueno, son cosas que comienzan bien y con el tiempo van terminando mal. No es la ley de la vida que uno parta después de los hijos. Lo lógico en la vida es que los papás, los abuelos muramos antes que nuestros hijos, y que nuestros hijos sigan su vida, sigan su estrella, sigan adelante. Pero a ella le pasó esto, una circunstancia difícil. Y el primer punto que quiero enseñarle de qué tenemos que hacer cuando una tragedia nos alcanza, cuando las cosas que comenzaron bien terminan mal, es aferrarnos a la lealtad de la gente que nos ama. Porque cuando Noemí quedó sola, Orfa decidió regresar a casa de sus padres, a Moab, pero Ruth se quedó con ella. Ruth le dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y a donde tú fueres yo iré contigo. Ruth amaba tanto a su suegra Noemí que la siguió hasta Belén, y ahí Dios las bendijo, Dios las sacó adelante, les dio un hombre que las cuidó por el resto de sus vidas, y ahí nació David. Después vendría la descendencia del Mesías. Fue algo maravilloso, pero hubo un periodo de prueba, un periodo difícil, y lo que Ruth tuvo que hacer, lo que aprendemos de esta primera historia, es que tenemos que entender que debemos de aferrarnos a la lealtad de la gente que nos ama. Hay gente que no nos ama, pero hay gente que sí nos ama. Hay gente que te ama, hay gente que te puede dar un buen consejo, que te puede ayudar. No se aísle, busque a la gente que más le ama. Usted puede ser su papá, su mamá, puede ser un tío, un buen amigo, un amigo de la infancia, un amigo de la iglesia, un amigo del barrio, de algún lugar. Sabemos que son contados con los dedos de la mano, pero sí hay gente que nos ama. Si hay gente que en lugar de criticarnos, de señalarnos, de decirnos: usted está bañado de sal, todo le sale mal, o usted es mala suerte. No, hay gente que en lugar de decirnos eso, nos va a animar, nos va a decir: siga adelante, deje eso atrás, eche para adelante, yo te voy a ayudar a buscar un buen trabajo, te voy a ayudar a montar la empresa, te voy a ayudar a seguir adelante, no se me desanime, no se me decepcione. Y hay gente que nos va a decir palabras de ánimo. Es por eso que no debemos de aislarnos, debemos de estar cerca de las personas que de verdad nos aman. Y usted tiene personas que le aman, usted tiene gente a su alrededor que de verdad le aman. Y ese es el primer punto que tenemos que aprender cuando las cosas que comienzan bien pueden terminar mal. Otro aspecto importante y otra historia que le quiero contar está en el libro de Job, capítulo 1. Usted puede leerse todo el libro de Job, son 42 capítulos muy, muy interesantes. Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que tenía su familia, su esposa, sus hijas, tenía hijos, y resulta que en una ocasión, en el primer capítulo de Job, dice la Biblia que Job todos los días celebraba sacrificios al Señor para que Dios perdonara de alguna manera a sus hijos, a los hijos de Job, por si ellos habían pecado, porque todos los días hacían banquete, todos los días se iban de fiesta. Eran muchachos, pues eran adinerados, el papá era adinerado, tenían todo. Resulta que en una de esas cosas que pasan en la vida, a Job se le comienza a perder todo. Hay una gran tormenta y le mata a los empleados, vienen unos asaltantes y le matan el ganado y comienza a perderlo todo. Tanto así que en un momento determinado Job pierde aún hasta los hijos. Y en esa circunstancia difícil, lo más impresionante que Job dice es: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job no maldijo a Dios, Job no dijo qué mal, pero Job era un buen hombre. Él hacía cosas buenas, él hacía las cosas correctas, él hacía cosas maravillosas. No era una mala persona. Él quería educar a su familia, hacía sacrificios al Señor para que sus hijos lo vieran. Él le daba un buen ejemplo a sus hijos. Pero resulta que le pasaron un montón de cosas negativas. Y en el capítulo 2, versículo 14, aparece la mujer de Job. Y lo primero que le dice la mujer a Job, ya a Job
en todo este lapso, además de la pérdida que ha tenido de sus propiedades, de su familia, de sus hijos, le da como una sarna en todo el cuerpo. Dicen los historiadores que esa sarna le duró en el cuerpo por lo menos 8 meses. ¿Sabe lo que es estar un día, 2 días, una semana con una sarna que le pica todo el cuerpo y usted no sabe ni cómo rascarse, usted se rompe la piel? Estar una semana así debe ser terrible, estar 2 semanas debe ser peor. Pero se imagina lo que es estar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Usted dice, ¿qué? Aquí es como para tirarme al río y ahogarme. 5 meses, 8 meses con eso en el cuerpo. Y en el capítulo 2, versículo 14, aparece la mujer de Job y le dice, ¿sabe qué, Job? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún eres íntegro delante de Dios? ¿Aún adoras a Dios? Pues ¿sabes algo? Maldice a Dios y muérete. Son las palabras que le dice la mujer a Job, que le dice su esposa. En lugar de decirle, mi amor, sigamos adelante, yo le voy a rascar la espalda, usted hagamos algo, algo va a pasar, algo bueno, confiemos en Dios. No, ella le dice, maldice a Dios y muérete. Es algo terrible. Estaba pasando Job por el momento más oscuro de su vida. Estaba pasando por el momento más difícil de su vida. Pasa el tiempo, pasan los meses, llegan unos amigos a hablar con Job, algunos lo critican, hay un joven que sí le da palabras de ánimo, lo alienta un poco. Ya en el capítulo 40, 41 y 42, ya Job es desafiado por Dios. Job reconoce que de oídas había oído al Señor y dice, ahora me avergüenzo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y comienza algo muy hermoso, muy maravilloso, y el corazón de Job cambia y hace una oración por sus amigos, los amigos que lo habían tratado mal, los amigos que le habían dicho que él era el culpable de todo, como esa gente que lo acusa a uno, que usted tal vez pasa por un divorcio y 3 años después le siguen diciendo, no, usted fue el culpable, es que usted es esto, y tal vez es un momento difícil, o en la peor hora de su vida, cuando usted tal vez pierde un familiar, le dicen que es por su culpa, que porque usted andaba en pecado, y comienzan a hacernos sentir mal. Y eso hicieron los amigos de Job con Job. Y a Job en el capítulo 42, hace una oración perdonadora. Y vimos como primer punto que tenemos que aferrarnos a la lealtad de los que nos aman. El punto número 2 es que tenemos que aferrarnos al propósito de Dios. Y dentro del propósito de Dios tenemos que hacer una oración perdonando a la gente que nos lastimó, perdonando a la gente que nos hirió. No podemos vivir nuestra vida arrastrando el peso o la carga de la falta de perdón en nuestro corazón. Eso nos va a lastimar, eso nos va a dañar y no podremos salir adelante. Seguiremos toda la vida si no perdonamos, diciendo, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me trataron tan mal si yo no fui el culpable? ¿Por qué me echan a mí la culpa si yo no fui el culpable? Si a mí me engañaron o a mí me traicionaron o yo me confundí, lo que sea. Y si no perdonamos, seguimos arrastrando eso. Es el momento de que te aferres al propósito de Dios y de que perdones a todos los que te han hecho daño, de que perdones a todos los que te han lastimado. Es el momento de hacer eso. Y como punto número 3, para ir concluyendo, hay otra historia en el Nuevo Testamento que tiene que ver con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era de un temperamento muy fuerte. El apóstol Pablo era un temperamento colérico, podemos decir. Y en una ocasión, en un viaje misionero que él hizo, había un joven que los acompañaba, tanto a él como a Bernabé. Y este joven los abandonó en medio viaje y se devolvió. No aguantó la presión, no aguantó el viaje, se devolvió. En el siguiente viaje van a hacer otro viaje misionero, Pablo y Bernabé dice, no, llevemos otra vez a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no quiero que llevemos a Juan Marcos porque él fue un traidor. Él nos dejó en medio camino y bueno, discutieron entre ellos. Pablo siguió su viaje, Bernabé tomó a Juan Marcos, que era su sobrino, y se lo llevó también. Y hubo una discusión no pequeña, dice la Biblia, entre ellos. Años después, cerca de 20 años después, cuando Pablo escribe la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Pablo dice, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Lo que antes Pablo había desechado, hoy en día, 20 años después dice, hoy en día lo necesito, lo quiero que esté conmigo. El tercer punto es, aférrate no solamente a los que te aman, no solamente al propósito de Dios, sino a los nuevos comienzos. Dios tiene un nuevo comienzo para ti. Y este nuevo comienzo inicia haciendo una oración, entregándole nuestra vida a Cristo. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que yo soy. Haz de mí una nueva criatura y limpia mis pecados con tu sangre preciosa. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces que intentas